que quizás a las otras candidaturas le conviene que Ricardo corra con esa desventaja de estar peleando con una mano solamente y la otra la tiene amarrada, y para poder tener una opción, porque Ricardo suelto gana indudablemente. No, y es que me daría, si yo fuera otro candidato, me daría una opción. Voy a votar por alguien que va a terminar preso cuando jure. ¿Me entiendes? En cambio, si tú pones a Molino, ya te digo, a Rómulo lo ayudó la llamada del Renacer, pero a Molino, además de la llamada del Renacer, que seguro se va a dar, si llega al Renacer, por supuesto, vas a tener un montón de plata de Martinelli que no pasó en las últimas dos elecciones, porque tiene el aliciente de que si gana Molino lo va a indultar. Eso es casi que el periodista, escritor y director de La Estrella de Panamá, el buen amigo Gerardo Perrovaló. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido, buen día. Buenos días, Guillermo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Ancón. Encantado de estar con ustedes aquí, ¿eh? No, Previo al carnaval, ¿eh? ya estamos en carnavales, tú sabes que esto es así. Y más que hoy el día está bastante picante, así que si yo estuviera en el interior, ya eso se huele, es un olor, el tema del carnaval del interior. Que la gente no lo entiende, la gente piensa de que la gente va a carnavalear, no, la gente va a visitar a su familia y por ahí mismo aprovecha para pasarla bien con la gente, ¿no? Eh, el panameño es muy familiar, Gerardo, tú que eres del interior, sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Sí, sobre todo la gente del interior es muy familiar, ¿eh? Sí, 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 sí. Sobre todo la gente del interior. Es más unida en ese sentido, ¿no? Oye, Gerardo, empezó la campaña electoral. Hay encuestas de todo tipo. No sé si la estrella tendrá su encuesta pronto o no la he visto. Me imagino que yo creo que las encuestas antes de los carnavales, mm, si me preguntas a mí, yo no la haría. Yo creo que hay que ver qué pasa en los carnavales porque todos los candidatos van a aprovecharlos y ahí entonces me diría un poco lo que sucede, ¿no? A ver, las encuestas tienen diferentes metodologías y diferentes formas de cómo captar la opinión de los ciudadanos en un momento determinado. Para mí la encuesta que sacó la prensa hoy me sorprendió realmente. Eh, este, Digo, uno puede aprobarla o desaprobarla. Yo creo que sí hay cierto nivel de a ver, nivel de la gente no está, porque yo hago pues preguntas en la calle, y la gente responde que todavía no tiene una decisión tomada. Y frente a eso, pues el, la encuesta refleja que la mayoría de los panameños no tiene una decisión tomada. Y yo creo que en esa parte, yo creo que es bastante certera. Ahora, la posición de los candidatos, luego de esto, no, ahí sí no estoy seguro de que eso es lo que refleje la realidad en todo el país o simplemente pues que la encuesta está realmente dando en el palo. Yo no realmente no lo sé. Ayer yo hice pregunta a 5 personas, y de las 5 tenían diferencias en la opinión. Sí definían el candidato eh, de su agrado, este, pero según eso, ese sondeo, obviamente sin ningún tipo de credibilidad, en personas que uno conoce, usted lo puede hacer en la calle y pregunta y la gente le va a responder. Eh, y quizás con más sinceridad que lo que le responderían a un encuestador en ese momento, pero no reflejaban esos números, reflejaban otros números. Y entonces, pero bueno, yo creo que es un intento y que todo va a cambiar, coincido, luego de los carnavales, pero sobre todo luego del primer debate. A mi juicio, ese va a ser el punto de partida, el debate va a ser el punto de partida. Oye, Gerardo, hay un tema aquí
que por ahí vi una encuesta de otro medio, no vamos a hablar de ella, pero sí me llamó la atención lo siguiente, porque yo he visto ese error, es un error lo que te voy a contar. Eh, Resulta ser que en Panamá, bueno, tú y yo lo hemos comentado, la gente no vota, cuando vota PRD, no vota por el candidato del PRD con su nombre, no vota por Nito Cortizo, la gente vota en su gran mayoría, los que votan PRD, salvo los independientes, por el candidato del PRD. Y tú lo has dicho varias veces, el PRD tiene su núcleo duro y cuenta con eso. Ya veremos ahora que hay tres candidatos cómo se logra, porque creo que en vez de decir que yo no soy PRD, es todo lo contrario. Alejarte del PRD te quita votos, si eres PRD. Ese es un tema con el PRD, pero el tema que yo te quiero decir es que no es lo mismo, por ejemplo, José Raúl Mulino, que el candidato de Martinelli. El candidato de Martinelli es un tipo que ha sacado más de 500,000 votos en las 3 últimas elecciones. No sé si nos estamos ubicando. El propio Martinelli ganó las elecciones con más de 500,000 votos. Mimito Arias, que lo conocían en su casa a la hora de cenar, algunos de los que estaban en la mesa, sacó más de 500,000 votos. Y Rómulo Rux, que venía de una presentación bastante pobre como colaborador en el Ejecutivo de Martinelli, casi le gana la elección y sacó más de 500,000 votos, que estaba de cuarto, y después de la famosa llamada de Renacer, casi le gana a Nito Cortizo. O sea que hay un candidato que se llama el candidato de Martinelli, que ha probado sacar más de 500,000 votos en cada elección. Y yo creo que es un error, y quiero corroborarlo contigo, poner en una encuesta el nombre de alguien, Guillermo Ruiz, Gerardo Berroa, como candidato de un partido, cuando sabes que si lo venden, que saben vender al candidato de Martinelli, faltando 3 meses para las elecciones, es un factor diferente. No sé si tú lo ves diferente que yo. No, yo coincido contigo en ese análisis, pero ese análisis también tiene que ser, en honor a la verdad, tú tienes que hacerlo de la forma que tiene que hacerse. Para mí, yo siempre he sostenido lo siguiente. Para mí, el 25% de la población que vota no acude a las urnas. Es decir, que tenemos un 75%. Yo sostengo que el PRD mantiene 25% duro. Y sostengo también que el presidente Ricardo Martinelli tiene un 25% duro. Eso te lleva a que quede un 25% que se divide entre todos los demás. Ese es un análisis que he hecho y he sostenido a lo largo de el proceso electoral. Ahora, también he sostenido que para todo esto tiene que hacerse una materialización del voto. Es decir, Ricardo Martinelli, hoy usted sale a la calle y pregunta, la gente está un poco confusa. Usted pregunta si el candidato es Martinelli, la gente va a votar por Martinelli, pero si el candidato es Mulino, hay unos que te dicen sí, le doy el voto porque Mulino es Martinelli, y otros te dicen lo pienso, y otros te dicen categóricamente que no. Entonces, eso es una realidad. Y frente a esta cuestión, debo confesar que aquí hay lo siguiente: un candidato muy popular que se llama Ricardo Martinelli, pero hay dos candidaturas que tienen, o sea, hay un candidato muy popular, pero tiene un carro pequeño, un transporte pequeño, o mediano, digamos, un transporte mediano. Y hay dos candidatos que tienen, no son tan populares, pero tienen un transporte muy grande. En el caso del PRD, el carro, la organización de ese partido, estamos hablando que es algo que tú tienes que analizarlo con mucha fortaleza, con mucha decisión, un análisis frío, con cabeza fría. Esa gente tiene casi 700,000 adherentes, y esos adherentes van a votar por lo menos 500,000. Es un partido que se caracteriza que no vota toda la gente que está inscrita, no vota por el mismo partido, pero siempre saca 500,000 votos. El segundo punto aquí es que el partido Cambio Democrático y el partido panameñista en inscripciones,
o sea, en cantidad de adherentes, te llega a los 600,000 inscritos. Digamos que esa gente acumule y logre materializar el voto de una gran cantidad de sus adherentes, estamos hablando de que también pueden mover 500,000 votos. Esas son realidades insolayables, son realidades que están allí. Pues una cosa es hablarlo aquí, la otra es materializar ese voto, transportar ese voto. Yo estoy viendo unas campañas muy interesantes como la está llevando los candidatos, incluyendo a Martinelli, cómo está haciendo el traspaso de su figura hacia Molino, cómo lo está llevando. Estoy viendo una campaña muy amena del grupo de Rómulo y estoy viendo una campaña muy amena también del grupo de Gaby. Todavía no he visto, bueno, he visto algo de Martín, que creo Martín tiene apela al voto independiente y Martín yo creo que ahí va a jugársela muy fuerte con Lombana. Yo creo que esas dos figuras se están peleando el voto independiente, ese voto que está allí, que no es descartable, porque a la hora de la votación la gente vota por emoción, que también he sostenido eso. O sea, la gente se va con la corriente. Si cualquiera de estos candidatos logra prender a la gente, logra hacer la cuestión, me parece que va a ser una contienda muy reñida y cualquiera que gane aquí, independientemente sea el, Martinelli Mulino, o sea, el dueto, el binomio entre Rómulo y Blandón, o eh, Gaby, el otro Martín, el otro Lombana, va a ser con un promedio inferior al 30%, entre 28 y 30%. Esa es la realidad que yo veo, eso es lo que estoy sosteniendo, pero veamos cómo se comporta. Para mí una fecha clave va a ser el 21 de febrero, que va a ser la presentación en público real de los candidatos presidenciales. Y eso va a cambiar muchísimo. Yo, sí, sí, no estoy de acuerdo contigo. El PRD te pone 500,000 votos siempre. O sea, cuenta con eso. No, no hay nada que hacer. Ahora, creo que la campaña de Martín ha renunciado un poco a tratar de quitarle votos al PRD, sino esperar a que suceda algo que nunca ha sucedido, y es que el PRD trasvase hacia él, viéndolo a él posible ganador, pero primero tiene que parecer posible ganador. Y creo que lo que está haciendo es esa estrategia, ¿no? Buscando voto independiente, ya que el Partido Popular no le va a dar esos votos y se nota en los eventos que están haciendo. Han comenzado la campaña antes de las elecciones. Imagino que con la intención de que dentro del PP debe haber algún acuerdo de como que, bueno, píntate de PP antes de los carnavales y después veremos. Y yo sospecho que esa campaña después de los carnavales borrará al PP y se irá con algún tipo de ropaje muy independiente. Que no lo está haciendo Lombana. Lombana apuesta a su partido y vamos a ver cómo le va. Y yo creo que Lombana apuesta que, bueno, si ganamos bien, pero si no, apostemos al futuro. En cambio, sí veo que Rómulo sí está poniendo toda la carne en el asador. Como tú dices, es muy vistosa la campaña, se ve que hay una inversión importante. Ahora me quedo pensando en el PRD, Gerardo. ¿Será verdad que Zulay puede capitalizar? Porque a diferencia de Martín, a Zulay desde el PRD no la señalan como traidora. Sí, mira, lo que pasa es que tú también tienes que analizar el otro factor, y el otro factor es el de la propaganda. ¿Verdad? La propaganda influye muchísimo. Y aquí hay dos campañas que tienen mucho dinero, mucho dinero. Una campaña es la del PRD, y no estamos hablando eh, sino dinero público, porque de acuerdo a la votación pasada le toca a uno una cantidad y a otro le toca otra cantidad de acuerdo a lo que sacaron en voto. En este caso, el PRD junto al Molirena están amasando alrededor de 18 millones de dólares solamente para la propaganda. Y le siguen en ese orden el grupo de Rómulo,
que tiene aproximadamente unos 14 o 15 millones de dólares. De allí, las figuras políticas de las otras candidaturas le va a ser muy difícil enfrentar ese factor. En el caso de Ricardo Martinelli, el hombre es un hombre adinerado que tiene la capacidad de gastarse también la cantidad de dinero que se gasta en estas otras candidaturas y más. Pero eso es con la figura de Ricardo Martinelli. Pregunta es si Ricardo Martinelli está dispuesto, si no es el candidato, a financiar esa campaña de otro candidato, en este caso José Raúl Mulino, y igualar a estas otras candidaturas que nos van a aprender con mucha propaganda, nos van a poner. Entonces ese factor tú no puedes soslayarlo. Las otras candidaturas, llámese Martín, llámese Lombana, llámese Zulay, llámese la señora Gordón o llámese Meliton, no tienen esa fortuna para gastarse y va a estar muy limitada en el camino. Entonces, esas son cosas que hay. A medida que cruce el umbral del 21 de febrero, que es el primer debate, entonces también los donantes privados van a estar viendo. Ellos van a apostar a ganador. Y en ese sentido, pues, tú tienes que hacer. Ahí es donde tiene que apostar Zulay, tiene que apostar Lombana, y tiene que apostar la señora Gordón, y tiene que apostar Martín. Los demás están garantizados con dinero. Así, esa realidad hay que tomarla en cuenta también. Déjame irme al 21 de febrero, que es dentro de un par de semanas, justo después de la semana de carnaval. Hay un tema. Primero, creo que Ricardo Martinelli, por supuesto que esta vez, a diferencia de las dos últimas ocasiones, sí tiene una motivación importantísima para poner la plata que sea necesaria. Y es que necesita que alguien lo indulte. Porque todo parece indicar que no va a llegar al 5 de mayo, por lo menos libre. Desde el tema legal, ahí se le acaban las opciones. No obstante, desde el tema electoral, por la cantidad de abogados que he consultado, todavía le quedan opciones. Yo no sé si, lo que no he preguntado es si su fuero electoral le impide quedar preso. Si eso es así, va a estar el 21 de febrero en el debate electoral. Sí, definitivamente que eso es un factor importante y que va a causar ruido dentro de las elecciones. Y también es importante el hecho de que independientemente esté preso o no esté preso, Ricardo Martinelli, si le dio un empujón a Rómulo desde el Renacer, también se lo va a dar a Mulino desde el Renacer. Yo no creo que Zulay vaya en contra de una eventual candidatura de Mulino también, porque ella dijo, mi compromiso es con Martinelli, no con Mulino. Pero en el camino eso se arregla. Claro. ¿Comprenden? No es una cuestión que vaya. Lo segundo es que tras la decisión de la Corte de no admitir el amparo, yo no he visto que ese voto por Martinelli decida irse con cualquier otro candidato. O sea, en su gran mayoría, a mí lo que he averiguado es que me dicen que se queda con Mulino. O sea, significa que tiene un voto duro muy, muy entregado. Así que esa cuestión es interesante. Que quizás a las otras candidaturas le conviene que Ricardo corra con esa desventaja de estar peleando con una mano solamente y la otra la tiene amarrada. Para poder tener una opción, porque Ricardo suelto gana indudablemente. No, y es que si yo fuera otro candidato, me daría una opción. ¿Cómo va a votar por alguien que va a terminar preso cuando jure? ¿Me entiendes? En cambio, si tú pones a Mulino, ya te digo, a Rómulo lo ayudó con la llamada del Renacer, pero a Mulino, además de la llamada del Renacer, que seguro se va a dar, si llega al Renacer, por supuesto, vas a tener un montón de plata de Martinelli que no pasó en las últimas dos elecciones, porque tiene el aliciente de que si gana Mulino lo va a indultar. Eso es casi que seguro. Y a mí me parece que el caso de Zulay
Zulay va por la alcaldía de San Miguelito. O sea, queda demasiado obvio el tema. Entonces, si bien ahora coyunturalmente aparecen unas encuestas encabezadas, ya sabe que es un tope, ¿no? Y que eso se va a mover pero también te dice la fuerza que ella tiene en San Miguelito. Pero bueno, en el, basándose en esos números de la encuesta, si usted se pone a ver la diferencia entre la señora Gordón y el señor Lombana, que marca en el segundo puesto de esa encuesta, porque Zulay está en el 14%, según esa encuesta. Interesante es ver que la señora Gordón frente a Lombana, la diferencia es de solo 8 puntos. Exacto. O sea, la diferencia entre todos, si usted pone, por muy bajo que quieran poner a Gaby Carrizo, lo ponen en 4%. La diferencia con Lombana, que lo ponen en 9%, es la diferencia de 5%. Sí, O sea, no hay una diferencia abismal. es el O sea, margen de error. siempre he dicho eso. Ningún candidato fuera de Martinelli supera la barrera del 20% en forma individual. Porque en forma de partido, el PRD supera el 20%, crece arriba del 28%. Ningún candidato en forma individual como persona supera la barrera del 20%. En este caso, esa encuesta está diciendo que ninguno supera la barrera del 10%, exceptuando Zulay. Y que la diferencia entre uno y el otro, en el primero y el último, no hay 10 puntos de diferencia. O sea, que es una diferencia muy pequeña que se resuelve en los próximos meses. Esto se va a cambiar y va a ser una elección inédita y muy interesante. ¿Tú alguna vez habías visto una encuesta en febrero, antes de las elecciones, que te dijera que el 50% de los panameños no tienen ni idea de por qué van a votar? No, definitivamente no. Pero sí, nosotros sí hemos planteado desde antes de que terminara el año 2023, planteamos que hay una realidad muy clara y los pronósticos a futuro no se pueden hacer porque hay una incertidumbre de quién gobierna en el país. Entonces, frente a eso no se pueden hacer cálculos adecuados para uno tener un análisis a futuro de lo que viene. Sí hay en el panorama, hay cosas que marcan muy interesantes de acuerdo a las propuestas que hay. Por ejemplo, Zulay, por muy descabellada que algunas personas le planteen, ella está trayendo a colación el tema del canal a nivel. O sea, ahí no hay manera de que se desate un problema de sequía, porque no hay agua. Ese tema te puede generar una, te puede generar un nivel de debate internacional desde la perspectiva ecológica y desde la perspectiva de la supervivencia de la economía mundial. Entonces, cuál de los dos entra en un balance y cuál de los dos supera la cuestión? Así que eso entra en debate, el canal en nivel entra en debate, no estaba en mi panorama a corto plazo, aunque yo lo había hablado. El otro punto aquí es que la gente está viendo con mucho detenimiento, realmente hay dos candidaturas que están planteándolo, el tren entre Chiriquí y Panamá, de frontera a frontera, digamos así. Eh, el, aparte de las líneas, de lo tradicional, de las líneas del metro y todas las cuestiones. Y el otro asunto es un tema constitucional. Frente a eso hay problemas que resolver en el futuro próximo que también impactan a la economía, pero de forma negativa. Lo otro lo impacta de forma positiva. Uno es el tema de la caja del Seguro Social y dos, el tema minero. Yo creo que entran en debate y va a ser muy interesante lo que viene, porque va a ser muy fuerte este asunto de la forma en cómo lo aborda cada candidato. Nada más que para rematar, mi estimado Gerardo. Sabes que siempre, bueno, pues durante mucho tiempo, el que gana las elecciones ha corrido anteriormente y ha perdido. Nito, Cortizo, Varela,
que no perdió, pero tuvo que salirse, tenía 30% en ese entonces. Propio Martín, Mireya Moscoso, creo que solamente podemos sacar a Pérez Valladares por razones obvias y a Endara. Rómulo Rux, según una encuesta esa que anda por aquí, marca 8%. Y Ricardo Lombana, 9%. Ambos corrieron en la elección pasada. Yo nunca he visto que gane alguien que parte tan de abajo. O sea, el que gana la siguiente vuelta, después de haber corrido, siempre consolida el voto que tuvo anteriormente y lo aumenta. Acá se está dando el fenómeno contrario. Entonces, a mí me parece un poco complicado darle posibilidades a esos dos candidatos bajo esta premisa. Bueno, estamos arrancando. Además, es una encuesta de las múltiples que hay. Yo digo que Sí. va a haber encuestas con números completamente diferentes y espero que salgan después del 21 de febrero, que es la que, a mi juicio, que va a ser el momento importante que va a determinar muchas candidaturas. Unas se van a flatear y otras van a... Coincido totalmente contigo. Si quieres gastar plata en encuestas, hazlo después del 21. El 25, 26. Tienes carnavales, tienes lo del debate y más o menos por dónde va lo de Martinelli. Así que ahí tienes el escenario para el 5 de mayo. Bueno, y esperamos a ver qué resulta el viernes. El viernes es un punto importante, porque se supone que el señor Martinelli debe ingresar a la cárcel el viernes a una hora determinada, pero los recursos que están poniendo, lo que ha dicho el Tribunal Electoral, lo que han dicho los abogados que usted mismo ha entrevistado, yo creo que eso al final lo deja fuera en la cuestión. O sea, una incertidumbre de que uno no sabe si en realidad eso se va a cumplir o no se va a cumplir. Claro, El otro factor interesante es que la Corte Suprema de Estados Unidos va a decidir si finalmente el señor Trump corre o no corre. Y si la decisión allá la toman de acuerdo a un criterio, veamos cómo será el criterio comparativamente con el de Panamá. Me resulta muy interesante lo que va a pasar ahí. No, imperdible. Gerardo Berroaló, te mando un gran abrazo. Cuídate mucho y nos vemos Hasta luego, después de carnavales. Hasta luego a los oyentes. Hasta luego. Era Gerardo Berroaló, periodista, escritor y director de La Estrella de Panamá, como siempre con nosotros a esta hora de la mañana los martes. Vamos a la pausa y regresamos.